Rusia es el país más grande del mundo. Su territorio abarca 11 usos horarios, 2 continentes y 6,6 millones de millas cuadradas de tierra. Eso es un 70% más grande que Estados Unidos. Pero ahora mismo, una porción de ese territorio, del tamaño de Australia, se está perdiendo silenciosamente, no por una derrota militar ni por una invasión. La gente se está marchando y no va a regresar. Todo esto tiene que ver con el extremo oriente ruso, o más concretamente, con el Distrito Federal del Extremo Oriente, que abarca el 40% del territorio ruso. Toda esa extensión de tierra alberga apenas 8 millones de personas, poco más del 5% de la población total de Rusia. Y la cifra está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna rusa, más rápido que en cualquier otro lugar del país, excepto el extremo norte. El presidente ruso Vladimir Putin ha descrito personalmente esta situación como una amenaza para la seguridad nacional, y tiene razón. La región es vital no solo por sus recursos, sino también como punto de entrada para el comercio y la migración demográfica desde el este. Pero existe un gran problema. En cuanto el Kremlin intenta hacer algo al respecto, el esfuerzo fracasa y el extremo oriente ruso continúa su lento declive. Esto crea la posibilidad de otra incursión, esta vez de China en Rusia, un revés histórico para los avances del Imperio ruso en 1860, pero no hace falta remontarse tan atrás para demostrar la magnitud de lo que está sucediendo. Basta con recordar el colapso de la Unión Soviética. Según el censo de 1989, lo que se convertiría en el Distrito Federal del Lejano Oriente tenía alrededor de 10,35 millones de habitantes. Cuando Putin llegó al poder, esa cifra rondaba los 8,8 millones. En 2025, la población se estimaba en tan solo 7,86 millones. Eso representa una pérdida de aproximadamente el 25% en 35 años. Sin embargo, esta cifra global oculta la gravedad de la situación en regiones específicas. Chukotka, la remota península del extremo noreste de Rusia, ha perdido el 68% de su población desde 1991. El Óblast de Magadán, otrora centro de extracción de recursos durante la era soviética, ha perdido un 63,6% de su población. Kamchatka ha descendido un 34,6%. Estas cifras indican que las respectivas regiones están siendo prácticamente abandonadas, sin que nadie regrese. De hecho, desde que Putin llegó al poder, la población se redujo un 10%, y algunas estadísticas sugieren otro descenso del 8% para 2033. Esta cifra triplicaba la estimación oficial realizada tan solo unos años antes, y el ritmo de derrumbe se está acelerando. La región alberga hoy a menos personas que a mediados de la década de 1970. El Estado soviético dedicó décadas y enormes recursos al desarrollo de su población. En las 3 décadas transcurridas desde entonces, ese trabajo se ha deshecho casi por completo. Para comprender por qué sucede esto, volvamos al fallido modelo soviético que Moscú ha intentado replicar sin éxito desde entonces. La URSS pobló el Lejano Oriente mediante una combinación de métodos, algunos de ellos profundamente coercitivos. El trabajo forzado en los gulags construyó la infraestructura del Lejano Oriente soviético en sus inicios, especialmente en el noreste. Sin embargo, el modelo posterior a Stalin se basó en incentivos positivos. Los salarios en la región eran entre un 50% y el doble del promedio nacional. A los trabajadores que emigraban al este se les garantizaba el derecho a una vivienda en sus regiones de origen, lo que constituía una red de seguridad fundamental en el sistema de vivienda soviético. El ahorro acumulado gracias a los salarios más altos y un costo de vida relativamente bajo significaba, en esencia, que el Lejano Oriente se consideraba un sacrificio temporal con una recompensa futura garantizada en Occidente, donde la vida era más fácil debido a una mayor densidad de población, un mejor acceso a la infraestructura y un clima más favorable. Ese sistema funcionó, aunque sufrió contratiempos porque era directo. El Estado proporcionaba los incentivos, controlaba las garantías institucionales y financiaba la infraestructura social que hacía soportables las duras condiciones. La migración neta a la región fue positiva hasta finales de la década de 1980. Entonces la Unión Soviética se derrumbó y con ella esas garantías fundamentales desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los trabajadores que habían pasado años en el este, de repente, no tenían derecho a una vivienda garantizada en sus países de origen, y sus ahorros se habían esfumado por la inflación y el colapso del sistema financiero.
La respuesta lógica era marcharse de inmediato mientras aún fuera posible. Y eso fue precisamente lo que hicieron. En 1991, por primera vez en la historia soviética o rusa, la emigración desde el lejano oriente superó el crecimiento natural de la población. Pero el éxodo nunca se ha detenido. Lo que dificulta tanto revertir la situación es que los motivos por los que la gente emigra hoy no son los mismos que en 1991. En aquel entonces se trataba del colapso institucional y el pánico financiero. Hoy es un cálculo racional de costo-beneficio. La vida en el extremo oriente ruso es cara, dura, peligrosa y relativamente poco gratificante, y la situación no hace más que empeorar. Comencemos con el eje de ingresos. A mediados de la década de 1990, los salarios en el lejano oriente aún presentaban una prima real sobre el promedio nacional, nominalmente alrededor de un 71% más altos, debido a los coeficientes y subsidios de la era soviética que sobrevivieron parcialmente a la transición. A finales de la década de 2010, esa ventaja se había reducido a tan solo el 18%. Al mismo tiempo, el costo de vida en la región seguía siendo considerablemente más alto que en el oeste de Rusia, entre un 25% y un 30% más alto en las ciudades del sur más accesibles como Khabarovsk y Vladivostok, entre un 40% y un 60% más alto en lugares como Kamchatka y Sajalín, y hasta un 80% o un 100% más alto en Chukotka. La lógica es clara: cuanto más se gana, más se paga. Y la diferencia entre el valor de un salario en el lejano oriente y el que tendría en Novosibirsk o Moscú se reduce cada vez más. Además está la calidad de vida. La esperanza de vida en el lejano oriente está entre 2 y 3 años por debajo del promedio nacional, lo cual no es nada alentador. Los índices de criminalidad son más altos que en el resto de Rusia. La tasa de pobreza en la región del lejano oriente, FEFD, se sitúa en el 15,7% frente al 12,6% a nivel nacional. La atención sanitaria se ha concentrado lejos de los pequeños asentamientos, lo que la hace prácticamente inaccesible para muchos habitantes de la región. Para 2015, el número de estudiantes en las subregiones se había reducido a tan solo el 25 a 30% de los niveles de 1990, y la respuesta del sistema fue cerrar escuelas, lo que provocó que más familias se marcharan, creando un círculo vicioso con consecuencias extremadamente negativas. Así, quienes dudaban y tenían los medios para irse, al ver el empeoramiento de la situación, decidieron buscar nuevas oportunidades en otro lugar. Quienes se quedaron eran en su mayoría mayores, más pobres y más dependientes de las ayudas estatales. Esto se traduce en una base impositiva cada vez menor, donde los presupuestos locales se destinan cada vez más a la atención médica y los servicios sociales para la población de edad avanzada, en lugar de a la educación y el empoderamiento de los jóvenes. Una vez más, la siguiente generación de jóvenes toma la misma decisión que la primera, lo que conduce al mismo resultado, aunque ligeramente peor. Como ya se mencionó, Moscú es consciente del problema y Putin lo ha calificado como una amenaza para la seguridad nacional durante años. El Estado ruso ha puesto en marcha programas para solucionar este problema, pero ninguno parece haber dado resultado hasta ahora. El programa de desarrollo de la era soviética para el lejano oriente se redactó por primera vez en 1987. Ha sido revisado, actualizado, renombrado y relanzado repetidamente en 1996, 2002 e incluso en la ola de innovaciones institucionales de 2015, que incluyó territorios de desarrollo avanzado, el puerto franco de Vladivostok, la cesión gratuita de terrenos, tarifas energéticas preferenciales y billetes de avión subvencionados. Esto culminó en la reunión ministerial de abril de 2026 sobre la estrategia de política demográfica del lejano oriente. Sin embargo, 30 años de programas se reducen, en última instancia, al mismo problema. El modelo en sí ya no funciona, y los investigadores del Instituto de Investigación Económica de la Academia de Ciencias de Rusia publicaron sus conclusiones en 2021, 5 años antes de la última ronda de incentivos. El programa de tierras gratuitas es el ejemplo perfecto de por qué el sistema no funciona. El Kremlin ofreció hectáreas de tierra en el lejano oriente a los residentes de forma gratuita. El problema es que gran parte de esa tierra se ofreció sin carreteras que la conectaran con nada, sin acceso ferroviario, sin ninguna infraestructura que la hiciera utilizable o habitable.
Luego estaba el tema de los salarios. Rusia había aumentado nominalmente los sueldos para ciertas categorías de trabajadores, pero Moscú había incumplido repetidamente con el pago puntual. Por lo tanto, los trabajadores deberían recibir salarios más altos, pero estos terminan retrasándose o cancelándose hasta el punto de que resulta incierto si realmente hubo un aumento. Incluso hubo algunos planes ambiciosos, como la construcción de ciudades completamente nuevas para millonarios, con el fin de concentrar y consolidar la población del Lejano Oriente. Pero estos proyectos nunca pasaron de la fase de anuncio, simplemente porque no existe presupuesto para construir una ciudad entera. Y si existía un presupuesto, este desapareció cuando Rusia terminó invadiendo Ucrania en 2022, destinando sus recursos a lo que se suponía que sería una guerra de 10 días. De hecho, la guerra ha afectado al Lejano Oriente en múltiples frentes. El impacto más directo es la movilización. Dado que la campaña en Ucrania ha recurrido desproporcionadamente a regiones que ya sufrían escasez de mano de obra, el Lejano Oriente se encuentra entre las zonas más afectadas. Los hombres en edad laboral son el grupo demográfico más necesario para sostener cualquier tipo de actividad económica en una región que ya de por sí tiene escasez de mano de obra, y sin embargo han sido movilizados, asesinados, heridos o incluso han huido para evitar el reclutamiento. La guerra también ha devastado el presupuesto, ya que el gasto en defensa de Rusia ha eclipsado todo lo demás, siendo la infraestructura la víctima más visible. No se están construyendo carreteras. Los proyectos de expansión ferroviaria que los planificadores rusos discutían hasta 2023 están paralizados. Y la red aérea que conecta a las comunidades aisladas del Lejano Oriente entre sí y con las regiones occidentales de Rusia se está deteriorando, ya que las sanciones han aislado a la industria aeronáutica rusa de los componentes y la experiencia occidentales. A finales de 2023, Rusia propuso un plan para construir 1,000 aviones para vuelos nacionales e internacionales para 2030. Para 2025, solo se habían construido 13 y el plan fue discretamente archivado. Pero quizás el factor más importante en la pérdida de influencia en el Lejano Oriente es que los países vecinos de Rusia están comenzando a transformar la región. Ahora, un breve recordatorio. Si quieren análisis como estos, suscríbanse a QSM. Publicamos videos diarios sobre geopolítica y guerra para que estén al tanto de lo que sucede. Volvamos al Lejano Oriente. China lleva años expandiendo su presencia en la región y la guerra de Ucrania ha acelerado drásticamente este proceso. Moscú ahora necesita a Pekín mucho más de lo que Pekín necesita a Moscú, y el precio de esa dependencia se está pagando en el Lejano Oriente. Se prevé que para 2025 la inversión china en el Distrito Federal del Lejano Oriente alcance casi 1 billón de rublos o unos 13.500 millones de dólares. El volumen de comercio entre el territorio de Khabarovsk y China aumentó en 5,5 millones de toneladas en 2024 y en los primeros 6 meses de 2025 creció un 36% más. China está absorbiendo prácticamente toda la economía del Lejano Oriente, canalizando hacia sí lo que debería ser comercio interfederativo. Pero hay un factor aún más importante: la población. Se estima que 500,000 de ciudadanos chinos residen actualmente entre Vladivostok y los Urales. Esta cifra va en aumento, facilitada por la exención de visados y el acceso preferencial a los territorios rusos de desarrollo avanzado, las zonas económicas creadas por Moscú para atraer inversiones y retener población, que han resultado más eficaces para atraer trabajadores chinos que para retener a los rusos. En varias ciudades y localidades del Lejano Oriente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha informado de la formación de enclaves donde los rusos prácticamente no forman parte de la fuerza laboral. Y recordemos que los rusos que viven en el Lejano Oriente no son originarios de allí. No son minorías acostumbradas a vivir en Siberia, sino que fueron reubicadas por la Unión Soviética con la promesa de que su trabajo les reportaría mayores ingresos. Culturalmente, son más afines a la Rusia occidental que la población autóctona, la cual, de hecho, ya tiene vínculos más estrechos con Mongolia o China, aunque esto no necesariamente la ha hecho más receptiva a la nueva oleada de inmigrantes. Es probable que el gobierno chino comparta ese mismo interés. ¿Recuerdan antes de 1860? Manchuria Exterior formaba parte de la China Qing y China no ha olvidado ese detalle histórico.
En años anteriores, China llegó incluso a utilizar los nombres chinos originales de las ciudades rusas de la región. Por supuesto, eso no indica que China vaya a invadir repentinamente para recuperar lo que perdió hace siglo y medio. Pero quizás no sea necesario invadir, dado que la población local ya sufre las consecuencias de las políticas económicas rusas y el trato desigual derivado de la movilización y los intereses bélicos. Para contrarrestar esto, Rusia decidió emplear una táctica poco convencional y posiblemente autodestructiva: reemplazar a los rusos con un tipo diferente de asiáticos orientales. Para paliar la escasez de mano de obra en el lejano oriente, Moscú ha recurrido a Pyongyang. El acuerdo es sencillo. Más de 15.000 trabajadores norcoreanos llegaron oficialmente a Rusia entre 2024 y principios de 2025, y la mayoría se encuentran en el lejano oriente, ya que es allí donde se les necesita y donde están más cerca de su país de origen. Estimaciones no oficiales sitúan la cifra real en torno a los 50.000 para finales de 2025, y las empresas rusas que operan en la región ya han solicitado 153.000 contratos laborales adicionales para trabajadores norcoreanos. La demanda no disminuye, como demuestra el hecho de que muchos norcoreanos describen sus contratos como prácticamente esclavizados, con jornadas laborales de 18 horas y solo 2 días libres al año. La estructura del acuerdo revela quiénes son los principales beneficiarios. Los trabajadores norcoreanos reciben salarios que se sitúan aproximadamente en el nivel mínimo permitido por el marco contractual vigente. La diferencia entre lo que pagan las empresas rusas y lo que realmente reciben esos trabajadores va a parar a Pyongyang, una de las fuentes de divisas más importantes del régimen de Kim Jong-un. Esta es una de las razones por las que Corea del Norte tiene todos los incentivos para mantener el acuerdo en sus términos actuales y ninguno para renegociar a favor de Moscú. El resultado es que dos estados con armas nucleares se están afianzando simultáneamente en territorio ruso, utilizando instrumentos diferentes, pero logrando el mismo resultado estratégico: una presencia creciente y cada vez mayor en una región que Moscú no puede dotar de personal, financiación ni gobernar adecuadamente con su propia población. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha interpretado esto como un intento de Moscú de financiar la guerra con su propio territorio, una apuesta más para intentar ganar la guerra y alcanzar cierto nivel de estabilidad interna que Putin destruyó con sus propios esfuerzos. Existe además otra dimensión que recibe relativamente poca atención en Occidente, en parte porque suena extrema y en parte porque aún se encuentra en una fase inicial: las consecuencias políticas dentro de Rusia del colapso demográfico del lejano oriente. A medida que los rusos étnicos emigran, la composición demográfica de la región está cambiando. En algunas ciudades del lejano oriente, la población combinada de chinos y uzbecos ahora es similar a la de los rusos. Activistas rusos, algunos con plataformas organizadas, han comenzado a debatir públicamente el concepto de una Siberia independiente, recurriendo en ocasiones a la expresión Estados Unidos de Siberia, que surgió como un movimiento artístico, pero se transformó en una identidad política y cultural. Si bien estas conversaciones aún son marginales, conviene considerar el contexto general. Putin ha dedicado los últimos 25 años de su mandato a intentar frenar cualquier forma de identidad nacional que no priorice claramente a Rusia, llegando incluso a intentar independizar a los antiguos estados soviéticos para mantenerlos conectados a la Federación. El hecho de que exista otro posible movimiento separatista, esta vez en una región donde Moscú tiene pocas posibilidades de intervenir debido a la gran distancia y la falta de instituciones e infraestructura, significa que la política interna rusa está al borde del colapso. Por supuesto, los activistas dirigen actualmente sus esfuerzos desde el extranjero, ya que fueron de los primeros en abandonar Rusia al comienzo de la guerra en Ucrania. Pero si el gobierno de Putin muestra algún signo de debilidad, la población local podría empezar a ver más allá de la propaganda estatal y unirse a sus filas. Así pues, nos encontramos ante una región que rivaliza con los países más grandes del mundo, situada sobre las mayores reservas mundiales de madera, pescado, elementos de tierras raras, diamantes, oro y depósitos de hidrocarburos, que limita con China, Japón y Corea del Norte, y que casi toca Alaska al otro lado del estrecho de Bering. Putin parece incapaz de convencer a los rusos de que quieran quedarse allí, y la población nativa está siendo suplantada paulatinamente por chinos o coreanos.
Durante el próximo siglo, la riqueza de recursos sin explotar y las ramificaciones geopolíticas de su proximidad a otras potencias mundiales adquirirán una importancia cada vez mayor. La cuestión radica en quién estará realmente allí, dirigiendo la economía, poblando las ciudades, extrayendo los recursos y decidiendo a quién benefician los intereses. Moscú se presenta como una gran potencia, reafirmando su control sobre su entorno inmediato, resistiendo el cerco occidental y proyectando su poder en Ucrania y más allá. Pero no puede mantener su propio territorio mediante la medida más simple y fundamental del control territorial, conservar a su propia población. Rusia no va a perder el lejano oriente mañana, ni en las próximas elecciones, y no habrá una revuelta para separarse de la Federación en un futuro próximo. Pero no nos engañemos, el lejano oriente ruso está pasando, lenta pero constantemente, de la hegemonía demográfica rusa a otra. No se vislumbran cambios fronterizos inminentes. Todas las fuerzas que impulsan el colapso demográfico también impulsan el colapso económico, y se retroalimentan y refuerzan mutuamente. La realidad sobre el terreno, quien vive, trabaja, construye y se beneficia de los recursos de cada lugar, está cambiando como viene ocurriendo desde hace décadas. Putin lo sabe. Los investigadores rusos llevan una generación documentándolo. Los programas han fracasado. La guerra lo ha empeorado y cada vez es menos probable que la tendencia se revierta. Y el lejano oriente es solo el comienzo de los planes de China para Rusia. Para obtener más información, vea este video. Y para mantenerse al día con los últimos desarrollos en geopolítica y guerra globales, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a QSM.